Pulso, Red Latinoamericana contra las Violencias, conectando voces, datos y experiencias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Pulso, con Alejandra Patrone, un espacio donde conectamos datos, investigaciones, voces y experiencias de quienes luchan contra la violencia en América Latina y el Caribe. Hoy vamos a poner nuestro foco en Puerto Rico y para eso vamos a conversar con Estefaní Figueroa. Ella es directora ejecutiva del Observatorio de Género de Equidad de ese país, con quien vamos a profundizar en varios temas. Una situación que comienza como local, pero que se extiende a todo el continente. La violencia de género es casi una pandemia regional. En las Américas, la violencia contra las mujeres continúa siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y persistentes. Sin embargo, detrás de cada cifra hay historias, comunidades afectadas y también organizaciones que trabajan todos los días para documentar, investigar y exigir respuestas. Estefaní, ¿cómo estás? Bienvenida a Pulso, es un gusto recibirte. Gracias, Alejandra. Gracias a todas y saludos a las personas que nos escuchan desde acá de Puerto Rico. Se publicó hace unos días el informe mensual de feminicidios, desapariciones y violencia de género por parte del Observatorio de Equidad y de Género de Puerto Rico. Este documento registra en este enero, tengo aquí anotado, un feminicidio, 5 intentos de feminicidio y 58 mujeres y menores desaparecidas desde el año 2020, ¿no? Ya estamos en la etapa de pandemia. ¿Qué nos dicen estas cifras sobre la situación actual en el país? ¿Cómo la describirías? Pues, ¿verdad? Comparando los datos de este año con los datos del año anterior, estamos en una situación crítica. Importante, ¿verdad? Destacar que desde que el observatorio recoge los datos, desde el 2019 hemos identificado 464 feminicidios, ¿verdad? Muchos de estos quedan bajo investigación, ¿verdad? Que es una de las categorías que recoge el observatorio, debido a que estos casos son los que usualmente se quedan en el olvido por parte de las autoridades, ¿verdad? Y no se le da el continuo seguimiento para poder esclarecer estos casos, ¿no? Y también si miramos el contexto de los intentos de feminicidio, supera los 350 desde el 2021 que comenzamos a recoger este dato. Así que cuando miramos esta situación, nos damos cuenta que estamos en una situación de gravedad, ¿verdad? Y cuando lo comparamos con datos y cifras de la región, por ejemplo, para el 2024, Puerto Rico ocupaba la segunda posición de toda Latinoamérica y el Caribe con más feminicidios por tasa poblacional. Así que cuando lo vemos en un contexto mayor, nos damos cuenta que estamos en una situación de emergencia y que el Estado no ha tomado las medidas necesarias para poder evitar, ¿verdad?, que muertes por razón de género continúen sucediendo aquí en Puerto Rico. A partir del seguimiento que están realizando, ¿qué tipo de patrones o conductas repetitivas se están registrando y que ustedes están comenzando a notar en este trabajo que realizan? Hay unos patrones que nosotros, gracias al monitoreo que llevamos a cabo de feminicidio y de las variables que analizamos, ¿verdad? Por medio de la metodología de recopilación de información, ¿verdad? Que obtenemos, nos hemos dado cuenta de varios asuntos importantes, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, el aumento sustancial en el uso de armas de fuego para cometer feminicidios mayormente, ¿verdad?, de carácter íntimo. Y para hacer una comparativa, por ejemplo, en el 2019 el 30% de los feminicidios íntimos habían sido cometidos con armas de fuego y esto ha aumentado a un 75% en el 2025, ¿verdad? Y nos hace preguntar qué hubo en el 2019 y qué hubo en el 2025, que hubo este cambio sustancial, y es que en efecto, ¿verdad?, en el 2021 Puerto Rico flexibilizó la ley de armas de fuego, así que ahora es mucho más fácil obtener armas de fuego. Inclusive cuando el 2021 en Puerto Rico se estaba hablando acerca de flexibilizar el acceso a armas de fuego, el observatorio se opuso y presentó datos, ¿verdad?, a nivel de la legislatura sobre lo que había pasado en varios países similares en donde se había flexibilizado el acceso. Así que lamentablemente eso es un patrón que estamos viendo. Otro de los asuntos, ¿verdad?, importantes que deseamos destacar, por ejemplo, es con relación a los feminicidios suicidios. Aquí en Puerto Rico ha aumentado el porcentaje de feminicidas que se suicidan posterior a cometer el crimen y ha alcanzado el 53%, por ejemplo, en el 2024. Así que lo más común que estamos viendo dentro de los feminicidios íntimos es que el feminicida
comete el acto y luego se suicida, precisamente para evitar, ¿verdad?, esas consecuencias criminales y legales que va a tener posterior al evento de violencia. Y no tan solo eso, sino también, ¿verdad?, nosotros le llamamos uno de los actos de poder y control, ¿verdad?, más extremos, que es que, ¿verdad?, yo controlo tu vida y controlo cuándo yo termino con mi propia vida, ¿verdad? Y se ve, ¿verdad?, la situación de violencia extrema en este tipo de casos. También, ¿verdad?, otro de los elementos importantes es que, por ejemplo, para el 2024, el 57% de los feminicidas íntimos eran personas que tenían expediente criminal. O sea, que eran personas que habían estado en el sistema correccional del país y luego de salir cometen el acto, más, ¿verdad?, años luego, inclusive meses. Así que esto lo que nos dice es que, por ejemplo, si el sistema correccional del país hubiera sido efectivo en relación a poder, ¿verdad?, transformar o poder resocializar a estas personas, posiblemente esas mujeres estuvieran vivas, ¿verdad? Si hubieran hecho su trabajo en ese sentido, ¿verdad?, de rehabilitar a estas personas. Así que eso es otro elemento importante y que también nos da una descripción de, ¿verdad?, de ese perfil de feminicidad íntimo que queremos, ¿verdad?, poner en perspectiva para en términos, ¿verdad?, de prevención y de política pública. Y otra de las cosas, ¿verdad?, que nosotros hemos estado dándole mucho énfasis es en relación al tiempo ¿verdad?, de relación entre esa feminicida y esa víctima, ¿verdad? Y estamos viendo ¿verdad?, una mayor prevalencia en estas relaciones que no llevan ni un año de relación. Por ejemplo, para el 2024, el 29% de los feminicidios íntimos fueron en relaciones de menos de un año y el otro 20% fueron en relaciones de 20 y 30 años. Así que estamos viendo, ¿verdad? O son relaciones que están comenzando o son relaciones que llevan muchos años. Así que en esas relaciones de corta duración, lo que nos está diciendo los datos es que posiblemente no contamos con mucho tiempo para salvar esa vida. Posiblemente lo que tenemos es días, meses, ¿verdad?, para poder hacer una intervención preventiva. Pero por otro lado nos está diciendo, ¿verdad?, que hay muchas personas que sobreviven 20, 30 años de relación en patrones de violencia de género que lamentablemente terminan en un desenlace fatal. Así que en términos de prevención y de política pública tenemos que mirar esto, ¿verdad?, estas características para que los estados, ¿verdad?, y el gobierno puedan proveer servicios efectivos que puedan responder a estas características en particular. Y teniendo en cuenta que esas políticas públicas hasta el momento no están siendo efectivas con todas las señales de alarma que se están dando y los casos reales, ¿no? Pero cuando hablamos de feminicidios, ya hablamos en el extremo más violento del maltrato y la violencia de género hacia la mujer. Hay casos que ni siquiera nos enteramos porque no se llega a ese extremo. ¿Qué pasa en el después con los casos? ¿Se investigan? ¿Cómo actúa la justicia? Pues en Puerto Rico, ¿verdad? Gracias al trabajo de organizaciones feministas, organizaciones sin fines de lucro y al trabajo que estuvo realizando el observatorio para visibilizar, ¿verdad?, los datos, porque antes de la aprobación de feminicidios y transfeminicidios en Puerto Rico, que es la ley 40, ¿verdad?, antes el Estado no tenía datos desagregados por género. Así que una de las ganancias de la ley 40 precisamente fue que el Estado pues rindiera cuenta de estos casos, que pudiera llevar un monitoreo oficial, que también, ¿verdad?, pudieran haber unas garantías para ¿verdad?, estas familias que enfrentan de alguna manera este proceso legal. Y la aprobación de la ley 40 cambió el Código Penal. Así que en Puerto Rico el feminicidio y el transfeminicidio es considerado como asesinato en primer grado, lo que enfrenta, ¿verdad?, una condena de 99 años, ¿verdad? Así que yo creo que en términos legales hubo un avance, ¿verdad?, en ese sentido, ¿verdad? Tenemos una ley que hace que las personas puedan enfrentar esto, ¿verdad?, esto de manera, ¿verdad?, a nivel criminal. Pero en términos ¿verdad?, cuando miramos la conceptualización de lo que es un feminicidio como un asunto de política de salud pública, nos quedamos bien cortos en ese sentido. Así que, por ejemplo, ¿verdad?, ¿Qué cosas estamos viendo en Puerto Rico? Pues las políticas públicas sin base en evidencia científica y falta de acción, ¿verdad? Por ejemplo, ante el aumento de uso de armas de fuego, por ejemplo, no hay un reconocimiento del Estado en relación a cómo consideramos el feminicidio como un asunto de salud pública. Y el ejemplo de esto, por ejemplo, es que en términos de datos, Puerto Rico usualmente en Puerto Rico y el gobierno reporta los casos de feminicidio íntimo,
algunos feminicidios familiares, algunos feminicidios no íntimos, pero no necesariamente consideran otras tipologías, otras categorías, según establece el modelo protocolo latinoamericano de muerte y violencia por razón de género, ¿verdad? Que es el protocolo que utilizamos nosotros para categorizar los feminicidios directos e indirectos. Así que no se está viendo el feminicidio como asunto de salud pública, sino se está únicamente centrando en esos feminicidios que tienen un vínculo, ¿verdad? La víctima con el agresor. Porque no necesariamente, ¿verdad? Lo está mirando como desde un enfoque de salud pública. También otra de las cosas, ¿verdad?, que nos ha afectado un montón aquí en Puerto Rico es la influencia de agendas conservadoras en la formulación de políticas públicas. Así que tengo que decir que los sectores conservadores han influido en limitar las discusiones sobre género, sobre educación, sobre, ¿verdad?, educación sexual integral y derechos reproductivos, lo que ha obstaculizado, ¿verdad?, las políticas efectivas de prevención, ¿verdad? Y esta agenda sabemos que reducen la capacidad del Estado para adoptar enfoques interseccionales basados en derechos humanos, alineados con estándares internacionales. Definitivamente, ¿verdad? Esto nos preocupa a nivel de Puerto Rico, pero sabemos que también a nivel regional todos los países están enfrentando estas influencias en relación a las agendas conservadoras. Otro de los asuntos, ¿verdad?, es que en Puerto Rico hay una ausencia de leyes de reparación para menores, ¿verdad? En Puerto Rico no hay una ley de reparación para menores que sobreviven el feminicidio de sus madres y que es algo que nos preocupa porque cuando miramos el contexto latinoamericano sabemos que hay muchos de los países como Colombia, por ejemplo, Ecuador, que se han movido a adoptar estas leyes de reparación y en Puerto Rico el Estado no lleva ni siquiera un registro nacional de menores que quedan en estado de orfandad. Eh, Así que no sabemos, ¿verdad?, dónde están estos menores, qué servicios están recibiendo, ¿verdad? Que si nos dejamos llevar por los testimonios de la familia, pues ninguno, ¿verdad? No han recibido servicios por parte del gobierno. Así que Puerto Rico, el observatorio lleva ese monitoreo, ese conteo de esos menores por los datos, ¿verdad?, que recopilamos. Sin embargo, no hay una política pública ¿verdad?, de prevención y de reparación para estos menores, así que es algo que, ¿verdad?, que estamos impulsando. Uno de los aspectos que mayormente nos está afectando es las limitaciones derivadas de los recortes fiscales del gobierno federal de Estados Unidos a Puerto Rico, específicamente recortes a organizaciones que brindan servicios a sobrevivientes y víctimas de violencia de género, entre ellos los albergues que acogen las mujeres y sus niñas. Y el estatus político de Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico, al ser una colonia de Estados Unidos, ¿verdad?, no somos un estado, y tampoco, ¿verdad?, somos enteramente parte de la región en términos políticos. Así que eso lo que quiere decir es que en términos y escenarios regionales de participación, la participación de Puerto Rico está condicionada a, por ejemplo, lo que dice el gobierno de los Estados Unidos de cuál debe ser nuestra participación. Y en relación a eso, por ejemplo, cuando las organizaciones deciden solicitar fondos a nivel internacional, los funders internacionales consideran a Puerto Rico como parte de Estados Unidos, ¿verdad? Así que no somos elegibles. Y para fondos, por ejemplo, de Estados Unidos, tenemos que competir con todos los estados de Estados Unidos, ¿verdad? Y al ser territorio, pues no necesariamente tenemos la misma participación en relación a esas ofertas y a ese acceso a fondos. Así que el estatus político de Puerto Rico en relación a los fondos nos está pasando factura. Somos parte y no somos parte. Así que en términos, ¿verdad?, generales, eso nos está afectando enteramente en lo que son las oportunidades, particularmente de fondos para las víctimas y sobrevivientes, lo que está afectando también a las organizaciones. Y ya con las asignaciones federales hemos visto un recorte sustancial de esas asignaciones a todos los programas que trabajan con víctimas y que trabajan con elementos como diversidad, obviamente por las políticas públicas de Estados Unidos en este cuatrenio. Stephanie, has dado detalle de situaciones en mujeres, en niñas, también en la población trans. ¿Cuáles son los factores de mayor vulnerabilidad con los cuales el observatorio se ha encontrado en su trabajo constante? Pues, verdad, importante destacar que el observatorio recoge transfeminicidios, pero dentro de esa categoría de transfeminicidios nosotros incluimos los hombres y las mujeres trans, porque la realidad es que en Puerto Rico no se levantan datos sobre la población trans que enfrenta, ¿verdad?, un homicidio, ¿verdad? Y en Puerto Rico entiendo que somos, si no es el único, de los pocos países que tiene una legislación
que incluye las personas trans, ¿verdad? Que es la ley 40. Lamentablemente, al día de hoy, ninguna de las personas, ¿verdad?, víctimas de transfeminicidio han sido bajo la ley 40. No se han visto esos casos bajo esas protecciones, ¿verdad?, legales que constituye la ley. Aspectos importantes destacar los transfeminicidios en Puerto Rico es que, por ejemplo, el esclarecimiento de esos casos es bien bajo, ¿verdad? No hay tanta priorización de poder investigar estos casos. Tenemos casos desde el 2020 que todavía no se han esclarecido. También, ¿verdad? Hay unos elementos importantes de lo que llamamos y consideramos características de esta población. Por ejemplo, en relación a hombres trans, son hombres súper jóvenes, que estamos viendo, ¿verdad? Unas edades 21, 22, 23, o sea, son personas jóvenes. También hemos identificado personas sin hogar, ¿verdad? Dentro de esta población trans, lo que sabemos que los expone a unas situaciones de mayor vulnerabilidad y mayores violencias, ¿verdad? No tienen recursos de apoyo en su gran mayoría, ¿verdad? No tienen familias posiblemente que estén impulsando precisamente que no se olviden estos casos, sino que se puedan esclarecer. Eh, y también, ¿verdad? Reconociendo, ¿verdad?, las diferentes manifestaciones de las violencias, pues obviamente todo lo que tiene que ver con pobreza, desigualdad, falta de acceso, etcétera. Así que definitivamente, ¿verdad?, ese monitoreo de transfeminicidio para nosotros es bien importante porque la realidad es que se le da muy poco prioridad y seguimiento en términos del Estado ante estas muertes, ¿verdad?, de esta población. En el informe que hizo el observatorio referente a enero de 2026 se menciona mucho la importancia de la memoria y de la rendición de cuentas. Eh, ¿Qué abarca este aspecto? ¿A qué se quiere llegar con esta observación tan importante que han hecho? Nosotras, ¿verdad? Dentro de lo que son los pilares del observatorio, uno de ellos es la fiscalización del Estado en sus acciones o omisiones, ¿verdad? Nosotras, desde nuestro carácter político, desde nuestro carácter, ¿verdad?, de incidencia, de abogacía, hemos impulsado que adopten los datos precisamente para poder transformar una política pública basada en evidencia, ¿verdad? Dentro de lo que hace el observatorio, precisamente es señalar todas aquellas acciones o omisiones por parte del Estado, primero que impulsa las inequidades de las mujeres, niñas y personas trans en Puerto Rico, ¿verdad? Y también que afecten lo que son los derechos de las mujeres, niñas y personas trans. Así que la parte de incidencia es bien importante y la parte de educación. El observatorio continuamente está en medios, en términos, ¿verdad?, de incidencia educativa en las comunidades, en las universidades. También aportamos en términos regional nuestros datos a el mapa latinoamericano de feminicidios y al monitor Mariel Franco para que vean, ¿verdad?, Puerto Rico dentro del contexto regional. Y con esas acciones lo que les estamos diciendo al gobierno son varios asuntos. Número uno, que es importante y que si la sociedad civil puede tener un monitoreo en tiempo real, ¿por qué el gobierno no lo puede tener? Así que el primer señalamiento es a esa rendición de cuentas por parte del Estado en relación a los datos que recopila y que también, ¿verdad?, divulgan. Y hablo de divulgación porque de nada le vale a los gobiernos tener los datos para sí mismos, ¿verdad? En Puerto Rico recientemente se aprobó la ley de transparencia, que entre muchas cosas, y de transparente no tiene mucho, entre muchas cosas limita el acceso a la información pública. ¿Y qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la metodología del observatorio consiste en recopilar datos abiertos, que son los datos que son informaciones publicadas por la prensa y notificaciones por el negociado de la Policía de Puerto Rico. Pero una vez al año nosotros triangulamos esos datos con datos oficiales. ¿Qué nos hemos encontrado en esa triangulación? Missing data o datos extraviados, un subreporte de feminicidios y otros homicidios de mujeres y feminicidios que no fueron reportados por la policía y por la prensa, ¿verdad? Y con la aprobación de esta ley se nos imposibilita el acceso a esa información. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a tener la oportunidad, posiblemente como lo teníamos en años anteriores, de poder triangular nuestros datos con datos oficiales, ¿verdad? Y eso es parte de esa fiscalización que nosotros hacemos al gobierno, ¿verdad?
de por qué un gobierno no puede tener esos datos al servicio de las organizaciones de sociedad civil que lo que quieren es poder promover que se legisle en base a evidencia científica y que el gobierno tenga los datos precisamente para evitar que mujeres mueran a causa de la violencia de género. Así que ese es el trabajo de incidencia que hacemos, estar pendiente a lo que hace y deja de hacer el gobierno para proponer soluciones. Nosotros no nos quedamos únicamente en el problema, sino que también a través del análisis de variables científicas le estamos diciendo al gobierno, estas son las características de lo que estamos viendo y estas son las posibles soluciones para atender estos problemas, ¿verdad? Y ese trabajo ha sido importante porque el gobierno, ¿verdad?, se ha movido a accionar en muchas ocasiones sobre lo que planteamos desde la sociedad civil, ¿verdad? Gracias al trabajo de la sociedad civil, por ejemplo, en el cuatrenio pasado, el gobierno estableció un estado de emergencia que reconocía la violencia de género como un asunto de salud pública y designó fondos a organizaciones para atender este problema. No tan solo asignó fondos, sino también desarrolló mesas de trabajo en donde el gobierno y la sociedad civil, las organizaciones, trabajaron en unos planes de acción para poder atender la violencia de género. Obviamente, ¿qué pasa luego de que cambie el gobierno? ¿Verdad? Que no cambia de partido, sino cambió de funcionario. Lamentablemente, ese estado de emergencia queda sin efecto, esos planes de trabajo quedaron en gaveta y se comienzan a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Porque Puerto Rico cada 4 años descartamos lo que hacemos del gobierno anterior y hacemos cosas nuevas, ¿verdad? Pero ese logro de que el gobierno reconociera que teníamos un problema de salud pública serio fue gracias al trabajo de la sociedad civil y del proceso de fiscalización e incidencia de las organizaciones. Sin eso, no se hubiera logrado. ¿Y qué medidas considerás deben tomarse de manera urgente para comenzar a revertir esta situación tan grave en el país y que también sirve para la región, ¿no? Porque lamentablemente la violencia de género se ha convertido en una pandemia regional y mundial. Nosotros seguimos apostando a la prevención. Sabemos que la prevención no necesariamente da efectos inmediatos, sino que a largo plazo es la solución y es la manera de ver una transformación. Y en base a eso, desde las organizaciones feministas en Puerto Rico, hemos apostado a que las escuelas adopten un currículo con perspectiva de género en las escuelas. Es la única manera de empezar a transformar esos discursos de poder y control, ¿verdad?, que empezamos a adoptar desde tempranas edades y evitar tener en el futuro posibles agresores y también posibles víctimas, ¿verdad? Y digo esto porque nosotras, ¿verdad?, desde nuestra socialización, normalizamos la violencia, ¿verdad? Tanto la víctima como el agresor, ¿verdad? Ya en la adultez. Así que si nosotros venimos de contextos violentos, no vamos a tener manera de poder reconocer si estamos en una situación de violencia, si nosotros estamos replicando patrones aprendidos en la niñez de poder y control en nuestras relaciones, ¿verdad? De pareja. Así que es importante poder establecer ese currículo con perspectiva de género en las escuelas. Sin embargo, tenemos que reconocer que la agenda conservadora ha limitado, ¿verdad?, las políticas de género, ¿verdad? Pues estas agendas han frenado, ¿verdad?, que estas políticas basadas en evidencia se puedan implementar y han debilitado la capacidad del Estado en prevenir las violencias. Así que definitivamente la sociedad civil debe continuar articulando, ¿verdad?, coaliciones amplias que protejan estos avances y poder seguir de alguna manera incidiendo y poder hacerle frente a esta agenda conservadora. Desde el observatorio tenemos que decir, ¿verdad?, que tenemos que reformar políticas públicas desde la evidencia y con un enfoque de salud pública, ¿verdad? Yo creo que nosotros desde las organizaciones y de la sociedad civil debemos exigir que estas políticas de seguridad, justicia y salud integren datos verificables sobre la violencia de género y que no se legisle en base a supuestos, sino que se legisle en base a evidencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo la evidencia? Que funciona y que no funciona, ¿verdad?, para prevenir y erradicar la violencia de género. Yo creo que otra de las cosas urgentes es reconocer el feminicidio como una crisis de salud pública. El Estado se ha limitado muchísimo a reconocer esto y es ¿verdad?, una pena porque el no reconocer el feminicidio como una crisis está poniendo en riesgo la vida de las mujeres, niñas y personas trans en Puerto Rico. Aquí no estamos hablando de nada más
importante que la vida humana, ¿verdad? La vida humana debe ser prioridad para cualquier Estado, pero si no hay un reconocimiento, ¿verdad? Por parte de ellos en que tenemos un problema, las prioridades del gobierno no van a ser precisamente erradicar la violencia de género. Otra de las cosas, pues, obviamente, ya lo mencioné, exigir un financiamiento adecuado y denunciar, ¿verdad?, esos efectos en los recortes fiscales. Importante reconocer, ¿verdad?, que en Puerto Rico nosotros tenemos una Junta de Control Fiscal, ¿verdad?, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos para administrar y para decidir sobre las finanzas de Puerto Rico. Así que también eso nos está afectando de alguna manera y ha afectado finalmente, ¿verdad?, a las organizaciones sin fines de lucro que prestan servicio a las víctimas y sobrevivientes. Y como, ¿verdad?, como observatorio seguimos exigiendo que el gobierno sea transparente y rinda cuentas de lo que hace y de lo que no hace. Y definitivamente, ¿verdad?, la rendición de cuentas es bien complicada, ¿verdad?, bajo la situación en la que nos encontramos. Stephanie Figueroa, magíster en Trabajo Social, directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico. Muchas gracias por estos minutos con Pulso. Gracias a ustedes. Les invitamos a seguir nuestro trabajo a través de nuestras redes sociales, Observatorio de Equidad de Género PR, y a través de nuestra página web, observatoriodeequidaddegenero.org. Ahí van a encontrar todos nuestros reportes, ¿verdad? La importancia de esos reportes es que estén abiertos al público y que las personas se puedan informar en base, ¿verdad?, a datos que la sociedad civil recopila. Así que bien agradecida del espacio y saludos a todos nuestros compañeros también de Latinoamérica y del Caribe que están sintonizando este programa. Nosotros dejamos toda la información aquí abajo para que puedan leer y acceder. Hasta la Gracias. próxima. La violencia contra las mujeres puede prevenirse cuando existen datos, instituciones que responden y sociedades que no miran para el costado. ¿Ustedes qué piensan? Dejen sus comentarios que los leo. Es momento de despedirme. Esto fue Pulso, un espacio donde conectamos investigaciones, datos, voces y experiencias de quienes combaten la violencia en América Latina y el Caribe. Nos encontramos en el próximo episodio. Pulso, Red Latinoamericana contra las Violencias, conectando voces, datos y experiencias.